Mi objetivo principal este año es aprender un nuevo idioma. My main goal this year is to learn a new language. Intento olvidar los problemas y concentrarme en lo positivo. I try to forget the problems and focus on the positive things. Me encanta la comida italiana, la pasta es mi plato favorito. I love Italian food, pasta is my favorite dish. Es importante mantener un enfoque conservador en el uso del presupuesto. It is important to keep a conservative approach in the use of the budget. Estoy aquí para ayudarte, así que si necesitas algo, solo pregunta. I'm here to help you, so if you need anything, just ask. Intento mantener mi escritorio bien organizado para ser más productivo. I try to keep my desk well organized to be more productive. Para resolver este problema, se necesita un cálculo preciso. To solve this problem, you need an accurate calculation. ¿Puedes recomendarme un buen libro para leer este verano? Can you recommend a good book to read this summer? Estoy aprendiendo italiano porque quiero visitar Italia el próximo año. I am learning Italian because I want to visit Italy next year. Necesitamos definir claramente nuestros objetivos para este proyecto. We need to clearly define our objectives for this project. Me encantaría ayudarte a preparar esa presentación. I would love to help you prepare that presentation. Esa película es bastante extraña, pero interesante. That movie is quite strange, but interesting. No me gusta tomar decisiones en los extremos, prefiero el equilibrio. I don't like to make decisions in extremes, I prefer balance. Intento encontrar algo para reírme cada día, incluso en los días malos. I try to find something to laugh about every day, even on the bad days. No estoy seguro si eso es lo correcto, necesito pensarlo más. I'm not sure if that's the right thing to do, I need to think about it more. Los jóvenes de hoy en día tienen una perspectiva muy distinta. Young people nowadays have a very different perspective. No puedo creer que dijiste eso, ¿en verdad lo piensas? I can't believe you said that, do you really think so? No me considero un experto, pero sé lo suficiente como para ayudarte. I don't consider myself an expert, but I know enough to help you. Mi padre es bastante conservador en cuanto a las tradiciones familiares. My father is quite conservative when it comes to family traditions. Me encantaría hablar contigo sobre ese proyecto. I would love to talk to you about that project. Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades laborales. I am always open to new job opportunities. Quiero conocer más sobre la cultura japonesa. I want to learn more about Japanese culture. ¿Quieres algo de la tienda mientras estoy fuera? Do you want something from the store while I'm away? No sé qué palabra usar, necesito traducirla al español. I don't know what word to use, I need to translate it into English. Abrígate bien, afuera está haciendo un frío intenso. Wrap up warm, it's freezing outside.
La comunicación no verbal también es importante para transmitir emociones. Nonverbal communication is also important for conveying emotions. ¿Puedo sugerir algo para resolver este problema? Can I suggest something to solve this problem? ¿Encontraste lo que buscabas en esa tienda? Did you find what you were looking for in that store? Estoy buscando la manera de conciliar mis horarios para poder asistir a ambas clases. I am looking for a way to reconcile my schedule so I can attend both classes. Me gustaría salir a cenar a algún lugar nuevo esta noche. I would like to go out to dinner somewhere new tonight. Aprendemos y crecemos a través de nuestras experiencias. We learn and grow through our experiences. A veces dudo si soy capaz de enfrentar nuevos desafíos. Sometimes I doubt whether I am capable of facing new challenges. Intento observar mis pensamientos en momentos de estrés. I try to observe my thoughts in times of stress. Es importante recibir críticas constructivas para mejorar. It is important to receive constructive criticism in order to improve. ¿Esta es la respuesta correcta? Is this the right answer? No puedo esperar a dormir la siesta después del trabajo. I can't wait to take a nap after work. La práctica constante es clave para mejorar en cualquier disciplina. Constant practice is key to improve in any discipline. ¿Puedo ayudarte con algo? Can I help you with anything? Estoy libre ahora. I am free now. Quiero crecer profesionalmente en mi carrera. I want to grow professionally in my career. Voy a dormir temprano esta noche, estoy agotado. I'm going to sleep early tonight, I'm exhausted. Hoy hace mucho frío, ¿no crees? It's really cold today, don't you think? ¿Es verdad que vas a venir a la fiesta esta noche? Is it true that you're coming to the party tonight? No puedo olvidar lo que me dijiste, me afectó mucho. I can't forget what you said to me, it affected me a lot. Intento encontrar tiempo para relajarme durante la semana. I'm trying to find time to relax during the week. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió ayer. We need to talk about what happened yesterday. ¿Podrías por favor no olvidar comprar leche en el supermercado? Could you please not forget to buy milk at the supermarket? Voy a llamar a mi mamá para decirle que llegué bien a casa. I'm going to call my mom to tell her I got home okay. Mi objetivo es crecer como persona cada día. My goal is to grow as a person every day. No pude evitar observar tu nuevo corte de cabello, se ve genial. I couldn't help but notice your new haircut, it looks great. Quería preguntarte si tenías planes para el fin de semana. I wanted to ask you if you had plans for the weekend. Gracias por tu ayuda, no lo habría logrado sin ti. Thanks for your help, I wouldn't have made it without you. ¿Puedo preguntarte algo personal? Si no quieres responder, está bien. Can I ask you something personal?
If you don't want to answer, that's fine. Quiero ir al cine esta noche. ¿Te apuntas? I want to go to the movies tonight, are you in? A veces, queremos cosas que no son buenas para nosotros. Sometimes we want things that aren't good for us. Me encanta cuando mi hermana hace chistes, siempre me hace reír. I love it when my sister makes jokes, it always makes me laugh. Conocí a alguien interesante en la conferencia de ayer. I met someone interesting at the conference yesterday. Me encantaría conocerte mejor. ¿Te gustaría tomar un café? I would love to get to know you better, would you like to have coffee? Hoy quiero comer algo diferente. ¿Tienes alguna sugerencia? I want to eat something different today, do you have any suggestions? ¿Puedes traducir esta frase al inglés para mí, por favor? Can you translate this sentence into English for me, please? Me encanta ver cómo crecen mis plantas en el jardín. I love to watch my plants grow in the garden. ¿Quieres salir a caminar un rato esta tarde? Do you want to go for a walk this afternoon? Te recomiendo ese restaurante, la comida es deliciosa. I recommend that restaurant, the food is delicious. Ellos están tratando de vender su casa antes de mudarse. They are trying to sell their house before they move. ¿Alguien tiene alguna idea? Does anyone have any ideas? Estoy abierto a sugerencias. I'm open to suggestions. No sé cómo vestirme para la fiesta de esta noche. ¿Alguna sugerencia? I don't know how to dress for the party tonight, any suggestions? Intento comunicar mis ideas de manera clara durante las presentaciones. I try to communicate my ideas clearly during presentations. La verdad es que no tengo idea de lo que está pasando. I really have no idea what's going on. ¿Puedes ayudarme a vestir al bebé mientras preparo el desayuno? Can you help me dress the baby while I prepare breakfast? El restaurante está abierto hasta tarde los viernes. The restaurant is open late on Fridays. ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? Can you speak a little slower, please? Creo que estás en lo correcto. Es una buena idea. I think you're right, that's a good idea. Es importante ser constante en el estudio para ver resultados. It is important to be consistent in study to see results. Soy muy crítico conmigo mismo y eso me afecta. I am very critical of myself and it affects me. Es difícil encontrar un buen restaurante abierto a esta hora. It's hard to find a good restaurant open at this hour. Creo que eres capaz de lograr lo que te propongas. I think you are capable of achieving whatever you set your mind to. No quiero herir tus sentimientos, pero debo ser honesto. I don't want to hurt your feelings, but I have to be honest. Prefiero un enfoque más conservador en cuanto a las inversiones. I prefer a more conservative approach to investing. Estoy muy orgulloso de mis logros este año. I am very proud of my accomplishments this year.
Siempre me cuesta dormir en aviones o trenes. I always have trouble sleeping on planes or trains. ¿Cómo haces para conciliar el sueño tan rápido? How do you fall asleep so fast? ¿Quieres escuchar un chiste que me hizo reír mucho hoy? Want to hear a joke that made me laugh a lot today? Ese libro es realmente antiguo, tiene siglos de historia. That book is really old, it has centuries of history. Me gustaría conocer nuevos lugares para viajar el próximo año. I would like to see new places to travel to next year. Es importante actuar de manera ética en el trabajo. It is important to act ethically at work. Ser un experto en algo requiere años de práctica y dedicación. Being an expert in something takes years of practice and dedication. Me encanta el frío, es la excusa perfecta para tomar chocolate caliente. I love the cold weather, it's the perfect excuse to drink hot chocolate. Me siento joven de corazón, a pesar de la edad. I feel young at heart, in spite of my age. ¿Comiste ya o quieres que prepare algo para ti? Have you eaten yet, or would you like me to prepare something for you? Extraño mucho a mis amigos de la universidad. I miss my college friends very much. ¿Has tenido la oportunidad de observar el comportamiento de las aves? Have you had a chance to observe the behavior of the birds? Esa situación es realmente extrema, necesitamos actuar rápido. That situation is really extreme, we need to act fast. Me encanta traducir canciones para entender su significado. I love translating songs to understand their meaning. No entiendo lo que tratas de comunicar, ¿puedes explicarlo de nuevo? I don't understand what you are trying to communicate, can you explain it again? No puedo atender ahora, me están llamando por teléfono. I can't come to the phone right now, they are calling me on the phone. Me gusta vender productos hechos a mano en mercados locales. I like to sell handmade products at local markets. No dudes en preguntar si algo no está claro. Don't hesitate to ask questions if something is not clear. Creo que es importante conocer tus límites y respetarlos. I think it is important to know your limits and respect them. ¿Cómo te gusta vestirte cuando sales de noche? How do you like to dress when you go out at night? No sé si soy capaz de correr esa distancia, pero lo intentaré. I don't know if I can run that distance, but I'll try. Encontré una moneda antigua en el sótano de mi casa. I found an old coin in the basement of my house. Hablar en público me pone nervioso, pero estoy mejorando. Public speaking makes me nervous, but I'm getting better at it. A veces me cuesta mantener mi agenda organizada con tantas actividades. Sometimes I have a hard time keeping my schedule organized with so many activities. El frío me hace desear quedarme en casa todo el día. The cold weather makes me want to stay indoors all day long. Es complicado entender a algunas personas en ciertas situaciones. It's hard to understand some people in certain situations. Es importante tomar la decisión correcta en momentos difíciles. It is important to make the right decision in difficult times.
Tu nuevo cuadro es magnífico, realmente captura la emoción. Your new painting is superb, it really captures the emotion. ¿Podrías recomendarme un lugar para hacer ejercicio cerca de aquí? Can you recommend a place to work out near here? Mi hermana siempre tiene la puerta de su casa abierta para amigos y familiares. My sister always has her front door open for friends and family. Estoy trabajando para resolver mis problemas de disciplina. I am working on solving my discipline problems. No puedo esperar a traducir esta novela al alemán, es un desafío. I can't wait to translate this novel into German, it's a challenge. Dormir bajo las estrellas es una de mis experiencias favoritas. Sleeping under the stars is one of my favorite experiences. Es importante tener información precisa antes de tomar decisiones. It is important to have accurate information before making decisions. ¿Qué frío hace hoy? Mejor no salir sin abrigo. How cold it is today. Better not to go out without a coat. El clima en esa región puede ser extremo en invierno. The weather in that region can be extreme in winter. Siempre es bueno tener amigos que te hagan reír en los momentos difíciles. It is always good to have friends to make you laugh in difficult times. La situación actual requiere un análisis crítico para avanzar. The current situation requires critical analysis to move forward. La música puede comunicar emociones de una manera poderosa. Music can communicate emotions in a powerful way. Me llenó de orgullo ver a mi hermano graduarse. It filled me with pride to see my brother graduate. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. The truth always comes out, sooner or later. Si me permite sugerir, creo que esa sería la mejor opción. If I may suggest, I think that would be the best option. Intento criar a mis hijos para que sean independientes y seguros. I try to raise my children to be independent and confident. Me olvidé de llamar al médico para programar la cita. I forgot to call the doctor to schedule the appointment. No es tu culpa, a veces las cosas simplemente suceden. It's not your fault, sometimes things just happen. Intento comer de manera más saludable, pero a veces es difícil. I try to eat healthier, but sometimes it's difficult. Creo que es ético ayudar a quienes más lo necesitan. I believe it is ethical to help those who need it most. Los vendedores deben ser persuasivos para vender sus productos. Salespeople need to be persuasive to sell their products. Mi abuelo tiene un reloj antiguo que aún funciona perfectamente. My grandfather has an antique watch that still works perfectly. Los amigos verdaderos pueden hablar de cualquier cosa sin juzgarse. Real friends can talk about anything without judging each other. Intento vestirme con ropa que refleje mi personalidad. I try to dress in clothes that reflect my personality. El laboratorio de biología está equipado con tecnología avanzada. The biology lab is equipped with advanced technology. Podemos aprender mucho al observar el comportamiento humano.
We can learn a lot by observing human behavior. La decisión que tengo que tomar es realmente complicada. The decision I have to make is a really complicated one. No soy muy constante con mis hábitos de lectura, pero estoy trabajando en eso. I'm not very consistent with my reading habits, but I'm working on that. Me siento culpable por olvidar tu cumpleaños, lo siento mucho. I feel guilty for forgetting your birthday, I'm so sorry. Una sopa caliente es lo mejor para combatir este frío. A hot soup is the best way to combat this cold weather. Mi amigo tiene una memoria muy precisa para recordar fechas importantes. My friend has a very accurate memory for remembering important dates. Mi amigo me recomendó este producto y realmente funciona. My friend recommended this product and it really works. Correcto. Esa es la respuesta que estábamos buscando. That's right. That's the answer we were looking for. ¿Puedes presentarme a tu amigo? Me encantaría conocerlo. Can you introduce me to your friend? I'd love to meet him. ¿Necesitas ayuda con las bolsas de compras? Do you need help with shopping bags? No quiero poner la culpa en nadie, solo queremos encontrar una solución. I don't want to put the blame on anyone, we just want to find a solution. Creo que puedo ayudarte, no soy un experto pero sé algo al respecto. I think I can help you, I'm not an expert, but I know something about it. Puedes preguntar en la recepción, ellos te ayudarán con tu solicitud. You can ask at the front desk, they will help you with your request. Esa casa tiene un diseño arquitectónico muy antiguo y hermoso. That house has a very old and beautiful architectural design. A veces, ser conservador en la toma de decisiones puede ser prudente. Sometimes, being conservative in decision making can be prudent. Vamos a reunirnos para resolver este asunto de una vez por todas. Let's get together to settle this matter once and for all. Estoy pensando en comenzar mi propia empresa el próximo año. I'm thinking of starting my own business next year. Creo que un buen colchón es clave para dormir bien. I think a good mattress is key to a good night's sleep. Él es muy capaz en su área de especialización. He is very capable in his area of expertise. No sé lo que quiero para cenar, hay tantas opciones. I don't know what I want for dinner, there are so many choices. No puedo creer lo abierto que fue sobre sus experiencias personales. I can't believe how open he was about his personal experiences. La música siempre me hace sentir libre. Music always makes me feel free. ¿Alguna vez te olvidaste de dónde dejaste las llaves? Do you ever forget where you left your keys? A veces es difícil vestir a los niños para que estén cómodos y presentables. Sometimes it's hard to dress the kids so they are comfortable and presentable. La retroalimentación crítica nos ayuda a crecer como equipo. Critical feedback helps us grow as a team. Trato de comunicar a mis hijos la importancia de la empatía y el respeto. I try to communicate to my children the importance of empathy and respect.
¿Te gustaría comer en casa o prefieres salir a cenar? Would you like to eat at home or would you rather go out to dinner? Me encanta salir a correr por las mañanas para empezar el día. I love to go for a morning run to start my day. No podemos llegar a extremos, debemos encontrar un punto medio. We can't go to extremes, we have to find a middle ground. Es magnífico poder pasar tiempo con la familia en vacaciones. It's great to be able to spend time with the family on vacation. ¿Te gustaría vender entradas para el evento benéfico? Would you like to sell tickets for the charity event? Estoy buscando formas de ayudar en la comunidad. I am looking for ways to help in the community. ¿Puedo sugerir una actividad para hacer juntos este fin de semana? Can I suggest an activity to do together this weekend? Intento evitar situaciones complicadas siempre que sea posible. I try to avoid complicated situations whenever possible. A veces, conocerse a uno mismo lleva tiempo y reflexión. Sometimes, knowing yourself takes time and reflection. El equipo de fútbol nos llena de orgullo cada vez que ganan. The soccer team fills us with pride every time they win. Mis padres son un poco más conservadores en su manera de pensar. My parents are a little more conservative in their thinking. Las manos se me ponen entumecidas cuando hace tanto frío. My hands get numb when it gets so cold. Trabajo en una empresa de tecnología y me encanta mi trabajo. I work in a technology company and I love my job. Es importante tener amigos en quienes confiar. It's important to have friends to confide in. Es increíble lo que la mente humana es capaz de lograr. It's amazing what the human mind is capable of achieving. A veces, la opción menos popular es la correcta. Sometimes, the least popular choice is the right choice. No te preocupes, tu verdad es importante para mí. Don't worry, your truth is important to me. Intento hacer mi trabajo con pasión y dedicación. I try to do my job with passion and dedication. La lluvia constante está afectando el estado de las carreteras. Constant rain is affecting the condition of the roads. Ser crítico pero respetuoso es clave al dar opiniones sobre el trabajo de otros. Being critical but respectful is key when giving feedback on the work of others. Recomiendo encarecidamente esa película, es muy conmovedora. I highly recommend that movie, it's very touching. La forma en que habla siempre es muy educada y amable. The way he speaks is always very polite and kind. Esa presentación fue simplemente magnífica, estuvo impresionante. That presentation was simply superb, it was awesome. ¿Te importaría hablar un momento sobre este problema? Would you mind talking about this problem for a moment? Mantener una comunicación constante es esencial en cualquier relación. Maintaining constant communication is essential in any relationship. ¿Te acuerdas de esa vez que nos reímos tanto que llorábamos? Remember that time we laughed so hard we cried? La habilidad de traducir correctamente es muy valorada en el trabajo. The ability to translate correctly is highly valued in the workplace.
A veces, resolver conflictos requiere comprensión y paciencia. Sometimes resolving conflicts requires understanding and patience. Esa idea es bastante extrema, debemos considerar otras opciones. That idea is quite extreme, we should consider other options. Tu experiencia puede ayudar a otros a superar situaciones similares. Your experience can help others to overcome similar situations. Estoy abierto a cambios, siempre y cuando sean para mejor. I am open to changes, as long as they are for the better. Necesito resolver este problema lo más rápido posible. I need to solve this problem as quickly as possible. La decisión que tomé fue la más ética en esa situación. The decision I made was the most ethical one in that situation. Antes de seguir, ¿te importa si te pregunto algo sobre tu experiencia? Before I go on, do you mind if I ask you something about your experience? Estoy restaurando un cuadro antiguo que encontré en el ático. I am restoring an antique painting I found in the attic. ¿Crees que eres capaz de hacer esa receta complicada? Do you think you are capable of making that complicated recipe? La confianza en uno mismo es clave para crecer personalmente. Self-confidence is the key to personal growth. Intento vender la idea de la importancia de la sostenibilidad. I'm trying to sell the idea of the importance of sustainability. Ella sugirió una solución creativa que nunca hubiera considerado. She suggested a creative solution that I would never have considered. No olvides vestirte abrigado, hace mucho frío afuera. Don't forget to dress warmly, it's freezing outside. ¿Quieres que te cuente lo que pasó ayer en la reunión? Do you want me to tell you what happened at the meeting yesterday? Es impresionante escuchar hablar a un verdadero experto en el tema. It's impressive to hear a real expert on the subject speak. ¿Te importaría salir del cuarto un momento? Necesito concentrarme. Would you mind leaving the room for a moment? I need to concentrate. La situación laboral actual se ha vuelto bastante complicada. The current work situation has become quite complicated. Intento seguir una rutina antes de dormir para relajarme. I try to follow a routine before going to sleep to relax. Necesito un espacio de trabajo más organizado para concentrarme mejor. I need a more organized workspace to concentrate better. La comida casera siempre sabe mejor, ¿no crees? Home cooking always tastes better, don't you think? Prefiero un enfoque conservador en la gestión de riesgos. I prefer a conservative approach to risk management. Quisiera haber podido ayudar más en esa situación. I wish I could have helped more in that situation. El concierto de anoche fue magnífico, la música era increíble. Last night's concert was magnificent, the music was incredible. Siempre es bueno recomendar a alguien que sabes que hará un buen trabajo. It's always good to recommend someone you know will do a good job. Me encanta comer frutas frescas en el desayuno. I love eating fresh fruit for breakfast. Últimamente me siento un poco extraño, no sé qué pasa.
Lately I feel a little strange, I don't know what's wrong. ¿Podrías llamar al fontanero para arreglar la tubería? Could you call the plumber to fix the plumbing? Me encanta esa tienda de antigüedades con muebles antiguos. I love that antique store with antique furniture. Siempre es bueno preguntar antes de tomar una decisión importante. It's always good to ask before making an important decision. A veces, es difícil mantener el enfoque en un objetivo específico. Sometimes, it is difficult to keep the focus on a specific target. Me olvidé de devolver esos libros a la biblioteca. I forgot to return those books to the library. Intento aprender un nuevo idioma para poder traducir sin ayuda. I'm trying to learn a new language so I can translate without help. Quisiera poder pasar más tiempo con mi familia. I wish I could spend more time with my family. Es importante evitar comportamientos extremos en la vida diaria. It is important to avoid extreme behaviors in daily life. ¿Vas a salir con tus amigos el fin de semana? Are you going out with your friends on the weekend? ¿Sabes cómo puedo vender cosas por internet de manera segura? Do you know how I can safely sell things online? El frío me pone la piel de gallina. The cold gives me goosebumps. Esa es una actitud típica de los jóvenes, les encanta la aventura. That's a typical attitude of young people, they love adventure. La comunicación abierta es clave para resolver malentendidos. Open communication is key to resolve misunderstandings. Extraño el ambiente de mi ciudad natal. I miss the atmosphere of my hometown. Intento ser crítico pero justo al evaluar situaciones. I try to be critical but fair when evaluating situations. A veces, es mejor preguntar 2 veces para estar seguro. Sometimes, it's better to ask twice to be sure. Él es muy confiable, siempre cumple lo que promete. He is very reliable, he always delivers what he promises. Es importante conciliar las opiniones de todos para llegar a un acuerdo. It is important to reconcile everyone's opinions to reach an agreement. No creo que sea ético mentir para conseguir lo que quieres. I don't think it's ethical to lie to get what you want. Si necesitas ayuda, puedo recomendarte un buen mecánico. If you need help, I can recommend a good mechanic. Ese comportamiento es realmente malo, deberías disculparte. That's really bad behavior, you should apologize. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. It's important to find a balance between work and rest. Es extraño cómo cambian las cosas tan rápido a veces. It's strange how things change so fast sometimes. Siempre trato de ser lo más preciso posible al dar instrucciones. I always try to be as precise as possible when giving instructions. Cuando era joven, solía disfrutar mucho de esos momentos. When I was young, I used to enjoy those moments a lot. A veces, es difícil hablar de nuestros sentimientos. Sometimes, it is difficult to talk about our feelings.
Me gusta mantener una mente abierta ante diferentes opiniones. I like to keep an open mind to different opinions. ¿Puedes comunicarte con el cliente para resolver sus inquietudes? Can you communicate with the client to resolve their concerns? No puedo esperar a conocer a tu hermano cuando venga de visita. I can't wait to meet your brother when he comes to visit. Es importante sentir orgullo por quién eres y lo que haces. It's important to be proud of who you are and what you do. Siempre es bueno ayudar a los demás cuando pueden necesitarlo. It's always good to help others when they may need it. Mi objetivo es mejorar mis habilidades de comunicación. My goal is to improve my communication skills. Mi hermana es muy organizada. Siempre tiene todo en su lugar. My sister is very organized, she always has everything in its place. El humor es una forma maravillosa de hacer reír a las personas. Humor is a wonderful way to make people laugh. Me gusta vestir de manera casual los fines de semana. I like to dress casually on the weekends. Intento hacer lo correcto en cada situación que enfrento. I try to do the right thing in every situation I face. ¿Podemos hablar en verdad sobre lo que sucedió ayer? Can we really talk about what happened yesterday? El restaurante italiano de la esquina tiene las mejores pizzas. The Italian restaurant around the corner has the best pizzas. ¿Puedes traducir ese documento antes de la reunión? Can you translate that document before the meeting? No subestimes a tu hermana, es muy capaz y talentosa. Don't underestimate your sister, she is very capable and talented. Me gustaría preguntarle al profesor sobre este tema en clase. I would like to ask the teacher about this topic in class. No quiero imponer, solo sugiero una opción para considerar. I don't want to impose, I'm just suggesting an option to consider. ¿Dormiste bien anoche o tuviste insomnio otra vez? Did you sleep well last night or did you have insomnia again? No puedo salir ahora, estoy ocupado con el trabajo. I can't go out right now, I'm busy with work. A veces, el estrés me hace comer más de lo normal. Sometimes, stress makes me eat more than usual. No me siento muy bien, creo que me estoy enfermando. I don't feel very well, I think I'm getting sick. Es importante tener un plan bien organizado antes de iniciar un proyecto. It is important to have a well-organized plan before starting a project. No puedo salir, estoy congelado de frío. I can't go out, I'm freezing cold. Me gusta ser independiente y tomar mis propias decisiones. I like to be independent and make my own decisions. Resolver este acertijo me tomó más tiempo del que pensé. Solving this riddle took me longer than I thought it would. El momento crítico llegó y debemos tomar una decisión. The critical moment has arrived and we must make a decision. Me gustaría llamar tu atención sobre un detalle importante. I would like to draw your attention to an important detail. Busco un mecánico confiable para arreglar mi coche. I am looking for a reliable mechanic to fix my car.
Los científicos pasan horas observando el comportamiento animal. Scientists spend hours observing animal behavior. Nunca es tarde para sentirse joven y disfrutar la vida. It's never too late to feel young and enjoy life. Es importante establecer objetivos realistas para alcanzar el éxito. It is important to set realistic goals to achieve success. Es emocionante ver a los estudiantes crecer en su aprendizaje. It's exciting to see students grow in their learning. Mi abuela tiene una receta antigua de pastel que es deliciosa. My grandmother has an old cake recipe that is delicious. La dificultad al traducir es capturar el tono y el significado exacto. The difficulty in translating is capturing the exact tone and meaning. A veces, la presión nos lleva a tomar medidas extremas. Sometimes, pressure leads us to take extreme measures. La meditación me ayuda a conciliar mis pensamientos y emociones. Meditation helps me to reconcile my thoughts and emotions. Es importante perdonar y olvidar para seguir adelante. It is important to forgive and forget in order to move on. A veces, es difícil comunicar lo que realmente sientes. Sometimes, it is difficult to communicate what you really feel. Me recomendaron ese nuevo programa de televisión, debo verlo. I was recommended that new TV show, I must watch it. Mi hermana es muy independiente, siempre ha sido autosuficiente. My sister is very independent, she has always been self-sufficient. El proceso para solicitar la visa es un tanto complicado. The visa application process is a bit complicated. ¿Podemos quedarnos un rato más en la cama y dormir un poco más? Can we stay in bed a little longer and sleep a little more? Mis padres siempre están llenos de orgullo por mis esfuerzos. My parents are always full of pride for my efforts. Trato de vender mis ideas durante las presentaciones en el trabajo. I try to sell my ideas during presentations at work. Es emocionante conocer personas con puntos de vista diferentes. It is exciting to meet people with different points of view. Hoy tuve un día bastante malo en el trabajo, nada salió como esperaba. I had a pretty bad day at work today, nothing went as I expected. Mi amigo habla italiano con fluidez, es impresionante. My friend is fluent in Italian, that's impressive. ¿Puedes hablar por teléfono ahora o estás ocupado? Can you talk on the phone now, or are you busy? A veces es bueno salir de la rutina diaria y hacer algo diferente. Sometimes it's nice to get out of the daily routine and do something different. Estoy abierto a escuchar tus sugerencias para mejorar el proyecto. I'm open to your suggestions to improve the project. ¿No sientes frío con esa ropa ligera? Don't you feel cold in those light clothes? Creo que es más seguro adoptar un enfoque conservador en esta situación. I think it's safer to take a conservative approach in this situation. Tienes razón, no es correcto tratar a alguien así. You're right, it's not right to treat someone like that. Todos queremos ser felices, ¿verdad? We all want to be happy, right?
Intento mantener una rutina constante de ejercicios para estar en forma. I try to maintain a consistent exercise routine to stay in shape. ¿Eres capaz de terminar ese proyecto para mañana? Are you able to finish that project by tomorrow? Encontrar la verdad a veces es complicado en estas situaciones. Finding the truth is sometimes complicated in these situations. A veces es difícil traducir los chistes, pierden su gracia. Sometimes it's hard to translate jokes, they lose their humor. No puedo evitar reír cada vez que veo ese video, es muy divertido. I can't help but laugh every time I watch that video, it's so funny. La habilidad crítica de resolver problemas es fundamental. Critical problem solving skills are fundamental. ¿Puedes llamar al camarero para pedir la cuenta, por favor? Can you call the waiter for the check, please? No es bueno juzgar a alguien solo por un mal momento. It's not good to judge someone just because of a bad moment. No olvides comer algo antes de salir, no quiero que te dé hambre después. Don't forget to eat something before you go out, I don't want you to get hungry afterwards. No tengo palabras para describir el orgullo que siento por mis hijos. I can't say enough about how proud I am of my children. Mañana tendremos una prueba en el laboratorio de física. Tomorrow we have a test in the physics lab. Me encanta el sonido de la lluvia, me hace dormir mejor. I love the sound of the rain, it makes me sleep better. Te sugiero que revises ese documento antes de enviarlo. I suggest you review that document before you send it off. ¿Puedes salir un momento a recibir el paquete que llegó? Can you step outside for a moment to receive the package that arrived? Me gusta comunicarme a través de la escritura para expresar mis ideas. I like to communicate through writing to express my ideas. Me preguntaba si podrías darme tu opinión sobre este asunto. I was wondering if you could give me your opinion on this matter. El trabajo que has hecho en este proyecto es magnífico. The work you have done on this project is superb. A veces la vida nos pone desafíos complicados de superar. Sometimes life presents us with challenges that are difficult to overcome. No puedo olvidar esa canción, me trae muchos recuerdos. I can't forget that song, it brings back so many memories. Ser educado con los vecinos siempre es una buena práctica. Being polite to your neighbors is always a good practice. Necesito una respuesta precisa para poder avanzar en el proyecto. I need an accurate answer in order to move forward with the project. Si necesitas ayuda, estaré aquí para resolver cualquier duda. If you need help, I'll be here to answer any questions you may have. No quiero ser demasiado crítico, pero hay aspectos que podrían mejorar. I don't want to be too critical, but there are areas that could use improvement. No dejes que el orgullo te impida pedir ayuda si la necesitas. Don't let pride stop you from asking for help if you need it. No sé cómo puedo ayudar, pero estaré aquí para apoyarte. I don't know how I can help, but I'll be here to support you.
La empresa tiene un código ético que todos deben seguir. The company has a code of ethics that everyone must follow. Me ofrecí a traducir para los turistas que visitan la ciudad. I volunteered to translate for tourists visiting the city. Vamos a ver una película italiana esta noche. Dicen que es genial. We are going to see an Italian movie tonight. They say it is great. El mercado financiero está siendo más conservador debido a la incertidumbre. The financial market is becoming more conservative due to uncertainty. Creces más cuando te enfrentas a desafíos. You grow more when you face challenges. Es importante reconocer cuando algo está mal y tratar de mejorarlo. It is important to recognize when something is wrong and try to improve it. Estoy buscando un apartamento para vivir de manera independiente. I am looking for an apartment to live independently.